Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos y como siempre arrancamos nuestro servicio informativo y en esta ocasión en nuestro bloque de entrevistas tenemos la compañía del señor Diego Duarte Schussmüller. Él es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y nos acompaña para tocar distintos temas, obviamente, que competen a la banca matriz paraguaya. Diego, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Bueno, y queremos iniciar justamente este bloque de entrevistas, Diego, tocando un poco este tema que es muy importante, evidentemente, para el Banco Central, y es la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la nueva Carta Orgánica del BCP Ujú. que es modificada luego de 20 años de su creación. Sí, exactamente. Como lo acabas de mencionar, eh, hemos conseguido, digamos, el Congreso Nacional finalmente apruebe esta ley muy importante, digamos, para la banca matriz. Es una ley que, como bien lo mencionaba, se actualiza luego de 20 años, ¿sí? Y como todos sabemos, en 20 años muchas cosas cambian, muchos desafíos van surgiendo y yo creo que es muy importante que a esta altura estemos modificando esta ley. Una ley que también es importante destacar, se modifica, se actualiza en un momento, digamos, de estabilidad, en un momento hasta si se quiere de paz, ¿no? Porque normalmente muchas veces tendemos a modificar leyes económicas o leyes financieras en momentos de crisis, ¿verdad? Y todos sabemos que en momentos de crisis a veces las cosas se hacen de forma, o se tienen que dar de forma muy rápida, muchas veces sin mucho análisis. Y en este caso en particular sí que esta actualización de la Carta Orgánica del BCP ha sido producto, digamos, de un largo análisis, largo debate también, inclusive con diferentes actores económicos del país, digamos, ¿sí? Y obviamente es una carta orgánica que va, eh, da nuevas facultades, se especifican mejor los objetivos o alcances, por ejemplo, del mismo directorio, de la misma superintendencia de banco, etcétera, ¿sí? Evidentemente vamos a profundizar también sobre Ujú. justamente las competencias que le brinda mayormente al Banco Central. Pero no puedo tampoco dejar pasar esta pregunta: ¿qué significa justamente esta modificación para el sistema financiero paraguayo, también teniendo en cuenta que hubo otras modificaciones Ujú. de otras leyes, por ejemplo, la ley de bancos, también la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, y esto se da también en ese contexto? Sí, así mismo. O sea, importante destacar o resaltar que como mencionabas, también la actualización de la ley de bancos ha sido también una ley promulgada ya a finales de diciembre de 2016, digamos, donde también se actualizan varios temas, varios puntos, digamos. Y dentro de lo que sería también buenas prácticas legislativas o legales, digamos, eh, esas buenas prácticas indican que muchas veces la carta orgánica de una institución debe acompañar también las modificaciones que se han incorporado en en la ley de bancos, ¿sí? Es decir, de alguna manera la carta orgánica del Banco Central lo que hace también es tomar, digamos, o replicar muchas de las modificaciones o enfoques que se han incluido en en la modificación de la ley de bancos, ¿sí? Para que haya una suerte de coherencia, ¿sí? En varios temas. Diego, con respecto a justamente las mayores atribuciones que le brinda esta nueva Carta Orgánica al Banco Central, si podrías también referirte al respecto. Sabemos que lo principal es que van a poder controlar mayormente a las casas de crédito, por ejemplo, Ujú. que es un tema de debate, ¿verdad? Que Claro, ya que ellos actualmente como que no son muy controladas, muy reguladas. exacto. Sí, a ver, básicamente, si bien no está muy explícito o muy explícita en la nueva Carta Orgánica, lo que de alguna manera la modificación de de la Carta Orgánica del Banco Central lo que permite también es que la supervisión, digamos, vaya encaminada o esté enfocada a una supervisión, digamos, con un enfoque basado en riesgos. Es decir, que en la medida que la banca matriz
o la superintendencia vayan detectando riesgos en el mismo sistema financiero o en áreas o en sectores afines al sistema financiero, que entonces que el Banco Central tenga la capacidad, digamos, de poder también ir de alguna manera controlando y hasta si se quiere regulando ciertos sectores, ¿verdad? De ahí a que justamente se ha venido hablando, por ejemplo, de un sector que ha tenido un crecimiento muy importante como es el de casas de crédito, ¿sí? Claro que Entonces, actualmente ujú. el monto que manejan en cuanto a la cartera es de cerca de los 500 millones de dólares. Es un monto ya importante realmente para el sistema financiero y bueno, la discusión era que no estaban Ujú. siendo controladas, reguladas. Sí, 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 exactamente. No obstante, nosotros siempre estamos, digamos, observando, analizando el dinamismo que puede o que va tomando un sector como el de casas de créditos, y obviamente uno va analizando también qué vinculaciones se van generando entre un sector no regulado y el sector regulado, ¿verdad? Es un análisis que ya lo venimos haciendo, ¿sí? Y que obviamente lo vamos a continuar haciendo hoy, y siempre con el objetivo de precautelar la estabilidad del sistema financiero, que es obviamente uno de los objetivos primordiales de la banca matriz, uno de los objetivos que explícitamente están contemplados dentro de la Carta Orgánica. ¿Sí? ¿No hay entonces puntos específicos o que ahora sean de riesgo y que ustedes tengan que controlar ya inmediatamente, por ejemplo, en cuanto a las casas de crédito y también entidades remesadoras que también incluye ya al Banco Central para que puedan controlar a partir de ahora? No, no, a ver, no vemos particularmente riesgos importantes o riesgos potenciales, digamos. Sí, como te comentaba hace un momento, sí que lo vamos monitoreando, sí que vamos tomando inclusive medidas, digamos, tendientes a siempre tener eh, una regulación prudencial, digamos, y que obviamente en este sentido tratar de evitar de repente situaciones que puedan generar alguna suerte de ruido, digamos, a un sistema financiero que creo que todo está al alcance de todo hoy por hoy, goza de una estabilidad, goza de la confianza del público en general, y en este sentido, bueno, los créditos y los depósitos han venido obviamente creciendo o aumentando a niveles muy, muy interesantes en la última década particularmente, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son otras implicancias también que incluye esta modificación de la Carta Orgánica y que seguramente la gente no conoce? También hablabas de que el directorio mismo tiene algunas modificaciones dentro de sus funciones o duraciones. Sí, exactamente. Cuando uno modifica una carta orgánica también obviamente ve hasta cuestiones de gobernanza de la misma institución, ¿verdad? Entonces, con la carta orgánica, por ejemplo, lo que se está estableciendo, con la nueva carta orgánica, lo que se está estableciendo también es que quede claramente especificado cómo van a ir rotando los miembros del directorio, digamos, de manera tal a que haya una sucesión ordenada, hasta si se quiere de forma anual, ¿sí? Es decir, lo que se trata de precautelar es que, por ejemplo, en un momento determinado no venzan los mandatos de dos o más miembros del directorio al mismo tiempo, ¿verdad? Porque todos sabemos que eso puede implicar un recambio muy importante en cierto momento, y, bueno, como todos sabemos también cierto recambio puede generar, o sea, te genera un proceso de adaptación, de maduración de esos cambios. Entonces, lo que se busca es que eso se vaya produciendo de una manera Ordenada. escalonada y asimismo ordenada también. Diego, respecto a la inversión extranjera directa en el país, ¿cuáles son los últimos datos que ustedes tienen en el Banco Central también para comparar un poco? Ayer la CEPAL sacaba un informe que hablaba de 356 millones de dólares con un crecimiento del 11% más
el año anterior y es importante también evidentemente esto contrastar con los datos que ustedes manejan. Claro, en inversión extranjera lo que nosotros hemos ido acompañando es obviamente el desempeño importante, por ejemplo, que se ha tenido en el sector, en el sector maquilador, donde bueno, un número importante de empresas, sobre todo provenientes del Brasil, se han ido instalando en el país, obviamente con el objetivo de producir insumos, bienes aquí para proveer a mercados, sobre todo a mercados del Brasil, y eso ha generado una mano de obra importante, eso ha generado un dinamismo muy interesante en lo que es, en todo lo que es el sector manufacturas, ¿verdad? Que es un sector que nosotros sobre todo dentro, cuando analizamos lo que es actividad económica, hemos visto justamente un dinamismo muy interesante en lo que es sector, manufacturero, de la mano un poco de lo que te decía, Sí. ¿verdad? El sector maquila, bueno, y otros sectores también tradicionales que han ido evolucionando favorablemente en los últimos tiempos, ¿sí? ¿Y cómo ven ustedes en este sentido también a Paraguay, ya que también la CEPAL decía que Paraguay es uno de los pocos países de la región que tuvo una variación positiva en este caso en cuanto a la inversión extranjera directa, si bien no es el monto mayor que Paraguay ha tenido también Ujú. en el tiempo? Y lo que vemos, y en base a los análisis que vamos generando en el banco, lo que vemos es que el Paraguay goza de un atractivo interesante, digamos, por lo que siempre se comenta, lo de la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Yo creo que es un activo intangible muchas veces que la gente de repente no lo puede tocar, ver, sentir, ¿verdad? Pero es un activo intangible que de un tiempo a esta parte ha generado muchas oportunidades para el país, ¿verdad? Oportunidades en términos de, como vos lo decías, ¿verdad? La instalación de inversión extranjera directa en el país y bueno, y lo que eso implica también en generación de mano de obra, ¿verdad? Tenemos que ser muy conscientes de que cualquier inversionista siempre busca un ambiente estable, un ambiente donde haya sobre todo, donde existan sobre todo reglas de juego claras para poder instalarse y proyectarse a futuro, ¿sí? Tenemos que ser muy conscientes que en un ambiente de desorden es muy difícil construir o desarrollar sectores, ¿sí? Entonces nosotros como país hemos tenido esa virtud de poder desarrollar y sobre todo cuidar una estabilidad macroeconómica que yo creo que, que ha generado ha generado muchos factores positivos para el país, ¿verdad? ¿Ustedes acompañan entonces estos números brindados por la CEPAL? Sí, 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 nosotros vemos que sigue existiendo un dinamismo, un ingreso de, de inversión extranjera directa hacia el país, ¿sí? En este caso, Brasil sigue siendo el principal inversor para Paraguay en cuanto a la inversión extranjera directa. ¿Cuáles son los otros mercados protagonistas también y los sectores? Vos hablabas del Sí, sector maquilador, pero de por sí, sí, ahí sí. hay también otros sectores que están acompañando esto. Ya, y en los últimos años, digamos que el Brasil ha sido, o sea, empresas brasileras realmente han sido las que en mayor número se han venido a instalar a nuestro país, digamos, por las ventajas que te decía, ¿verdad? La estabilidad macro y a eso sumarle, digamos, el bono demográfico, o sea, la, la capacidad que tiene el país de ofrecer una mano de obra acorde a las necesidades de esta empresa, ¿verdad? También con regímenes impositivos interesantes. Y eso, obviamente, comparativamente hablando con el Brasil, donde todos sabemos que el Brasil hoy por hoy cuenta con un entramado impositivo muchas veces pesado para las empresas, también con regímenes laborales bastante estrictos o bastante fuertes, digamos, eso les ha empujado. Y además los años de desaceleración económica que ha tenido el Brasil, eso le ha empujado a empresas brasileras a venir al país, ¿verdad? Y ha bastado con que una empresa de un rubro específico se haya instalado para que también competidoras del mismo rubro haya- o sea, hayan tomado conciencia y también se hayan empezado a mover o a instalar en nuestro país, ¿verdad? Entonces así tenemos el sector de, por ejemplo, de insumos para la industria automotriz, ¿verdad? Ha venido una y detrás de esa varias otras, ¿verdad? El sector cama, mesa y baño, por ejemplo, también la misma dinámica se ha ido observando.
Ustedes desde el Banco Central proyectan que este dinamismo un poco en ese sector siga, continúe, porque también sabemos que en Brasil ahora hay como una incertidumbre también por Ujú. cuestiones políticas. ¿Eso no podría afectar este movimiento que se está dando en este sector actualmente? ¿Cómo ven en ese sentido la evolución del país? Sí, yo creo que el Paraguay seguirá siendo una alternativa interesante para países como el Brasil, por ejemplo. Y por qué no para otros países que también puedan aprovechar inclusive nuestra misma localización geográfica, ¿sí? O sea, en definitiva, yo creo que el flujo de inversión o el atractivo del país va a continuar, ¿sí? Sobre todo porque también mostramos de que ya durante un tiempo, hasta si se quiere prudencial, hemos sabido o hemos podido cuidar esta estabilidad macroeconómica. Los inversionistas se dan cuenta de que se ha construido una institucionalidad muy importante en instituciones clave para la economía del país, como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay. Los inversionistas se han dado cuenta que también durante los últimos años se han ido también aplicando reformas económicas importantes, digamos, en leyes. Hablábamos de la ley de bancos, de la Carta Orgánica. Vos mencionabas al BNF, que también tuvo una actualización de su Carta Orgánica, y a eso le podemos sumar la actualización de la ley de mercado de valores, la actualización de la ley de fondos de inversiones, la puesta en vigencia de la ley de fondo garantía para las MIPYMES. Sí, hemos felizmente podido, digamos, también ir aplicando reformas interesantes en leyes económicas importantes para el país, que yo creo que ya están dando su fruto y seguirán, sobre todo en un corto, mediano plazo, generando mayores beneficios, ¿sí? Todo esto que vos mencionás, obviamente también ustedes esperan que este nuevo gobierno de Mario Abdo acompañe para que así continúe también este flujo que se tiene actualmente. Sí, yo creo que la ciudadanía en general y los tomadores de decisiones en particular, digamos, hoy somos todos conscientes de la importancia de mantener o precautelar ese activo intangible que te digo, lo que es la estabilidad macroeconómica, y sobre todo seguir avanzando en reformas. Yo creo que eso ya es algo que está instalado y eh, no veo o no vemos de que eso de que eso se vaya a descuidar. Al contrario, yo creo que es algo que se va a seguir potenciando más allá de cualquier gobierno, más allá de las mismas personas, ¿verdad? Ok, bueno Diego, todavía tenemos varias preguntas que hacerte, pero es momento de realizar una breve pausa y en breve seguimos con más de esta entrevista.